Amén. Ok, familia, hoy vamos a hablar acerca de la cena que cambió todo. Este es un título que le he puesto a esta prédica para hablar de la Pascua. Porque si saben, se habrán dado cuenta, estamos en tiempos de Pascua. ¿Me das viendo cuándo era la Pascua exacta? La Pascua, Pascua, no la Semana Santa, sino la Pascua. La fecha, para solamente por referencia nada más. Sin embargo, dentro del calendario popular, el calendario católico, que es el que rige las costumbres ecuatorianas, inclusive los feriados y todo eso, estamos en Semana Santa, ¿no es cierto? La Semana Santa, ¿qué tan bíblica es la Semana Santa? Vamos a hablar un poquitito acerca de eso, pero sobre todo nos vamos a meter, eso, gracias, ¿y alguien movió algo? Empezó a sonar diferente. Sí, no, más los bajos, sonaron un poquito más profundos los bajos. Ok, ¿tienes la fecha? Desde el miércoles primero fue ya la Pascua, desde la noche del miércoles primero. ¿Y hoy qué estamos? 5. O sea, bueno, hasta el jueves 9. Ok, entonces es este tiempo de la celebración pascual original. Pero la Semana Santa, si no me equivoco, hoy debería ser domingo de resurrección, ¿no es cierto? Es lo que correspondería dentro de todo esto. Bueno, la Biblia nos da un entendimiento súper claro de que no es tiempo ya de celebrar la Pascua como se celebraba en el Antiguo Testamento, o la Pascua judía como se celebra en la actualidad. El pueblo judío, el pueblo de Israel, tiene su manera de celebrar la Pascua. Y es súper interesante porque ellos tienen una semana entera, que no es la Semana Santa, es la semana de Pascua, pero es una semana entera en la que se reúnen, y es una semana, le llaman sabática, en la que no hacen trabajo, sino que se dedican a tener reuniones familiares. Y la semana esta de Pascua inicia con la fiesta de los ácimos, o la fiesta de los panes sin levadura, así se llama. Entonces, dentro de la ley vamos a ver, ellos empiezan a eliminar toda presencia de levadura dentro de sus casas. No hay pan, no hay galleta, no hay pastel, no hay cerveza, no hay vino, porque el vino también tiene levadura. Entonces todas esas cosas que pueden tener levadura son eliminadas, y luego tienen una reunión familiar especial, comen algo especial, comen cordero regularmente, hierbas amargas y los ácimos, los panes estos, y reparten los ácimos que se llama el cedar, y guardan uno debajo del mantel para que ritualmente un niño diga: papá, ¿por qué escondes eso? Y el papá le diga: ay, qué bueno que preguntas, hijo, te voy a contar la historia de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. Y así empieza la celebración de la Pascua judía, que es hasta el día de hoy. Ahora se hace eso. Pero bueno, eso ya no está vigente. Ahora nuestra Pascua es Jesucristo. Y Él fue el Cordero Pascual que fue sacrificado hace como 2000 años para que nosotros tengamos ya el resultado de esa Pascua, y que nosotros comamos de una Pascua diferente, que ya no es cordero con hierbas amargas, ahora es el pan y el vino, y ya no es algo que se celebra una vez al año. Recién estaba conversando con un amigo y le dije: oye, vente a la iglesia, te invito. Y me dijo: no, es que en mi iglesia también estoy invitado a ir a la iglesia, o sea, tengo que estar en la iglesia porque es la celebración de la Cena del Señor. Digo: sí, donde nosotros también, son todas las semanas así. Me dice: no, nosotros lo hacemos una vez al año nada más. Yo: de lo que se pierden. Bueno, en otras partes hace eso. Dado eso, entonces dije, bueno, y yo creo que el Señor me guió mucho en esta semana. Vamos a hablar acerca de la Pascua verdadera. Vamos a hablar y entender un poquito acerca de qué es la Pascua verdadera. ¿Quién es la Pascua verdadera? Ese es el mejor término. ¿Quién es la Pascua verdadera? Y para eso es importante que nosotros entendamos, y esto que les voy a decir ahorita les va a ayudar a entender las Escrituras de una manera distinta. Resulta ser que dentro de la literatura hebrea hay una forma de escribir y una forma de entender que es distinta a la occidental, a la nuestra. Nosotros estamos acostumbrados y nosotros recibimos palabras no como imágenes, sino como palabras, como conceptos. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Cierren sus ojos todos, ¿ya? Cierren sus ojos todos.
y me avisan qué se les viene a la mente cuando yo les digo la pregunta: ¿quién es Dios? Y se te vienen estas palabras y yo te voy a ayudar un poquito. Todopoderoso, amoroso, es amor puro, es sacrificio verdadero, es omnipresente. Ok, puedes abrir tus ojos. Yo te aseguro que mientras yo estaba diciéndote esas palabras, tu mente lo que estaba haciendo es entendiendo lo abstracto de esas palabras, de esos conceptos que te estaba dando. Entonces, Dios todopoderoso, tu mente no imagina un Dios todopoderoso, entiende el concepto abstracto de un Dios todopoderoso, o hasta concreto, digámoslo así, pero entiendes principios y conceptos. Ahora, ¿cómo funciona la literatura hebrea y cómo funciona la mente bíblica a través de las escrituras? Cierra tus ojos y te voy a decir, de acuerdo a esta mente, la misma pregunta: ¿quién es Dios? Es la roca, es una fuente de agua viva, alas de águila bajo las cuales te puedes esconder, es un fuerte refugio, una torre fuerte. Ok, abre tus ojos. ¿Qué pensaste cuando te dije roca? Pensaste en una roca, visualizaste la roca. Una fuente de agua viva, no pensaste en un concepto abstracto, pensaste y visualizaste una fuente de agua viva. Si te digo es una torre fuerte, lo primerito que pensaste no es un atributo de fortaleza de Dios, pensaste en una torre fuerte. Entonces, la Biblia está escrita para eso, para que el pueblo pueda entender dentro de ese contexto imágenes y figuras. Y a través de las imágenes y las figuras poder entender de una manera sencilla de quién estamos hablando y cuáles son sus atributos. Los dos están bien. La parte occidental y la parte hebrea están completamente bien. Pero fíjate qué distinto se interpreta cuando entendemos eso. Por ejemplo, ¿qué entiendes tú cuando yo te digo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Tú entiendes e interpretas conceptos abstractos con respecto a qué significa el camino, a qué significa la verdad y qué significa la vida. Nos vamos un poquito más allá, pero resulta ser que dentro de la tradición judía se les enseñó siempre a las personas de esto, que en el tabernáculo del desierto, en el tabernáculo construido, habían tres, no son puertas, son cortinas realmente, son tres cortinas que dividían el exterior de los atrios externos, o sea, ya el cerramiento donde se encontraba el tabernáculo. Y esa cortina popularmente se le llamaba el camino. Luego, para entrar al tabernáculo mismo ya había otra cortina que se le llamaba la verdad. Y dentro del tabernáculo, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se le llamaba la vida. Y cuando Jesús va con su gente y les dice a sus discípulos en Juan 14:6, les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Nosotros entendemos el concepto, pero ellos estaban viendo las puertas abriéndose. Fíjate, pon un ratito tu mente en hebreo, ¿ya? Y visualiza esto, cierra tus ojos un momentito y después de lo que te he dicho de las puertas estas, visualiza esto. Jesús viene y te dice: ok, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ok, abre tus ojos. Dime si no viste todo el camino del tabernáculo. Y cómo a través de todo esto, a través de esto pueden llegar a donde está el arca de la alianza, el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios manifestada, así perfecta, purísima. Y ellos entendieron clarísimo el camino, la verdad y la vida. La única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Nosotros llegamos al mismo concepto, pero por otro lado. ¿Y por qué me estoy dando tanto la vuelta con esto? Fíjense, vamos a orar para que esto funcione. Ay, ya me pasé de más. Ok, Éxodo 14:13. Fíjate, Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes.
Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Y esto solamente para complementar esta visión. Lo interesante es que la palabra salvación, cuando dice van a ver la salvación, la palabra salvación en hebreo se pronuncia Yeshua. ¿Se les hace conocido ese nombrecito? Yeshua es Jesús. Y a lo largo de las escrituras muchas veces, muchísimas veces se menciona eso y le dice: pueblo, tranquilos que vamos a orar para que llegue nuestro Yeshua. Por eso cuando llega Jesús es más gráfico el reconocimiento. Y eso es lo que generó en ellos: esto no puede ser Yeshua. Yeshua no era una persona, era un concepto. Y los judíos se rebelan contra el concepto y se olvidan que verdaderamente siempre estuvo profetizada la persona. Ahora, si nosotros tenemos esta revelación, ahora vamos con esta. Imagínate Jesús diciendo: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Salud. Ponte en mente hebrea. Jesús viene y les dice: yo soy el pan de vida. Aquí no le está diciendo una poesía para que todos digan: oh, él está diciendo: hey, yo soy el pan, puedes ver. Yo soy la fuente de provisión, el alimento tuyo que te va a dar vida. Porque el pan siempre ha simbolizado sustento. Siempre ha simbolizado la provisión, el alimento, lo que necesitas para poder vivir. Fíjate, cuando sabíamos del Padre Nuestro, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. La traducción en NBI: danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Qué significa eso? ¿Que estamos pidiendo que Dios nos mande un pan? No. En el pan está simbolizando la provisión, el sustento diario. Danos hoy algo para que podamos comer, para que podamos vivir, para que podamos, eso, nuestro sustento. Eso es lo que se refiere con el pan. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del maná? ¿Cuál era el asunto del maná? Alimento, provisión. Que ellos tengan para comer y no se mueran desmayados. ¿Sí o no? Ese es el asunto. Ahora, vean esto. Mateo 4, 3 y 4. El tentador, el diablo, se acercó y le propuso a Jesús. Estamos hablando del momento de la tentación en el desierto, ¿no? Después de 40 días de ayuno de Jesús. 40 días de ayuno. Él tenía hambre. Eso dice la Biblia, y tenía hambre. Y el tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan. Y Jesús le respondió con algo de Deuteronomio. Dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces fíjate, ¿qué es lo que está proponiendo el diablo? El diablo le está diciendo: mira, haz uno de tus milagros, primero ríndete a mí porque me vas a obedecer a mí, te vas a comer mi trampita, y cambia estas piedras porque tienes hambre, que se conviertan en pan. Le está proponiendo una solución nutritiva. Y Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra. Pero la palabra entonces tiene sustancia. La palabra tiene sustancia. La palabra es capaz de sostener al hombre mucho más que el pan. Y no es necesario centrarnos en la materia nutritiva del pan como tal, sino la fuente de sustento verdadera de vida, la palabra de Dios. Mira, ¿tienes hambre? Come pan. No es eso solamente lo que necesito. Mi hambre verdadera se sostiene con la palabra de Dios. Y el diablo: miércoles, no puede ser posible. Ahora, así con ese conocimiento de todo lo que sucede en la Pascua, sobre todo, llega el día de la Santa Cena, el día de la última cena en el que el Señor entrega en la Pascua su cuerpo y su sangre, ¿no es cierto? Los discípulos de Jesús, sabemos que posiblemente el menor de todos era Juan, que tendría aproximadamente para el día de la Pascua alrededor de unos 16, 17 años. Él empezó el ministerio con 13, 14 años. Y para ese entonces todos los discípulos, algunos ya eran mayores, 30, 40 años, ellos habían celebrado la Pascua judía
toda su vida. Toda su vida. Ellos sabían perfectamente cómo era. Se iban a sentar, iban a traer corderito, iban a traer primero los panes sin levadura, obviamente, iban a traer las hierbas amargas, iban a hacer sus oraciones, sus cánticos. Pero viene Jesús y les rompe completamente el esquema. Y les dice, esto es diferente, no hagan nada más, solamente tengamos pan, tengamos vino. Eso es lo que necesitamos para hoy. Y empieza entonces un cambio mental en la estructura de todo esto dentro de la Pascua. Lucas 22, 19 y 20. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Se acuerdan que les dijo, yo soy el pan? Ahora lo pone más claro. Coge el pan. No sé si me pueden regalar por favor una pieza de pan y un poco de vino. Gracias. Entonces, él está diciendo este pan y les muestra así, este pan soy yo. Y no es que se estaba convirtiendo, porque dentro del catolicismo hay esta teología que dice que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre. Gracias, Dios. Se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús. La materia se transforma. No se transforma la materia. Él no estaba haciendo una conversión ahí. Él estaba diciendo, mira, siempre que te hablé de pan y provisión, estaba apuntando hacia mí. Siempre que mencionamos acerca de la provisión, te estaba mostrando quién era el verdadero pan. Mira, ¿ahora entiendes? Este es mi cuerpo. Este soy yo, le está diciendo. Y mira, esta es mi sangre. Va a ser derramada por ustedes para que hagamos un nuevo pacto. Más gráfico que eso, yo no puedo encontrar nada de eso. Juan 6:41. Los judíos comenzaron a murmurar contra Jesús porque él dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Entonces, el maná, porque él les habla y les dice, ¿se acuerdan del maná? ¿Se acuerdan que esa comida que comían y comían y comían y no había maná? El maná apuntaba a mí. Me representaba a mí, estaba hablando de mí. El pan que bajó del cielo, ese maná, soy yo que he descendido del cielo para alimentarles a ustedes. Cuando, ¿se acuerdan la multiplicación de los panes y los peces? ¿Se acuerdan de eso? 5,000 personas, 5,000 varones, dice la palabra, con sus mujeres e hijos. O sea, seríamos 15,000 personas por lo menos. Y la otra vez fueron 4,000 varones con mujeres e hijos. Se alimentaron a partir de 5 panes y 2 peces. Y ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Ese pan multiplicado soy yo. Yo puedo ser el alimento de todos ustedes. Siempre estaba apuntando acerca de esa provisión. Cuando el diablo le dice, mira, convierte esto en pan para que comas, él le dice, yo soy el pan verdadero, no esto. Siempre, toda la escritura estuvieron apuntando a él. ¿Se acuerdan que le dice el diablo, come esto? Y el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra. Y se acuerdan, Juan capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y está con él en el principio. La palabra para verbo, para palabra, porque la traducción original es, en el principio era la palabra, o sea, era el verbo, es la misma palabra, es la palabra logos. Logos, que significa palabra. Pero aquí el Señor, cuando le está hablando al diablo, le dice, oye, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que salga de la boca del Señor. La palabra rema significa palabra. ¿Cuál es la diferencia entre logos y rema? Logos es la palabra para todos. Es la palabra escrita, la palabra que yo digo y que todos escuchan. Eso es logos.
Pero el Señor transforma en ese momento y dice: no, esto no se trata de logos, esto se trata de rema. ¿Qué significa rema? Rema es la palabra que a ti te queda, la palabra que a ti te alimenta, la palabra que te sirve a ti. Porque de pronto aquí yo vengo y suelto un poco de logos y digo, Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya, esos logos. Dijo un montón de logos ahí. Pero de pronto el Carlitos ahí está viendo y dice: Dios mío, tanto me amaste, no puedo creer, Señor, tu amor es grandísimo. Pero de pronto está por ahí el Steffi, y el Steffi en cambio está recibiendo otra palabra y ella dice: de tal manera amó Dios al mundo. Qué bestia, yo vivía en el mundo y de allá me rescató Dios. Dios mío, tienes una palabra de rescate para mí. Y otro dice: no, para mí, a mí me estaba hablando acerca de Jesucristo, que yo me estaba perdiendo la película con Jesús. Cada uno puede tener una interpretación distinta. Y el Señor le está diciendo clarísimo: no se trata de logos, se trata del rema. Y ese rema no se trata entonces de la nutrición en el pan, sino de la vida en ese pan que es Jesucristo. Amén. Amén. Ya, si no comprende un poquito, pregúntele al de al lado. Y para preguntarle al de al lado tiene que despertarle. Así que despiértale ya. 1, 2, 3. Uy, no. Así no me despierto ni yo. A ver, vamos de nuevo. 1, 2, 3. Ya, perfecto. Vamos a seguir, que el tiempo es corto. Miqueas 5:2. Esto es lindísimo. Salud. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. ¿Dónde nació Jesús? En la ciudad de Belén, ¿no es cierto? Jesús es el pan. Y mira lo que en el profeta Miqueas ya anunció esto. Y él dijo: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará Israel, y sus orígenes se remontan hasta la antigüedad y hasta tiempos inmemorables. Jesús nació en Belén. El pan proviene de Belén, ¿no es cierto? Ahora, esto es lindísimo porque es chévere. La palabra Belén en el original es Bethlehem. Bethlehem. Ya, dígale al de al lado: Bethlehem. Ya, sí, sin salpicar. Bethlehem. Aquí están. Bethlehem. Y la palabra Bethlehem está conformada por dos pedacitos. El uno es Beit, se pronuncia Beit, y la otra es Lechem, o sea, Lechem se escribe. Beit y Lechem. Beit significa casa o lugar donde se fabrica, fábrica. Y Lechem significa pan. Adivina dónde nació Jesús. En la fábrica del pan, en la casa del pan. La palabra Bethlehem significa la casa del pan. ¿Qué más claro que eso, no? ¿Qué más claro que vengan y te digan: Jesús, el pan de vida, nació en el lugar donde debía nacer el pan de vida, en la casa del pan? Éxodo 12:15. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día quitarán de sus casas toda levadura, porque cualquiera que coma algo con levadura desde el primer día hasta el 7º día será excluido de Israel. Este pan, el que tenía que ser presentado en la fiesta, era un pan legalmente libre de levadura. No podía ser pan leudado, tiene que ser libre de toda levadura. Por eso es que hasta ahora los judíos se preocupan en sacar todo tipo de levadura. ¿Saben? Hay una estadística súper interesante. En estos días, en el pueblo de Israel, se venden mucho aspiradoras de mano, porque dentro de los rituales de ellos está el coger la aspiradorita chiquitita para meter en los bolsillos de las chompas de los guaguas para que no hayan residuos de galletas, o en las loncheras, y están aspirando todo porque no pueden soportar que exista un solo granito de masa leudada. Nada. Entonces, eso es súper interesante y era parte de la ley, pero aquí se estaba estableciendo una fiesta del Señor. Ahora, Lucas 22, capítulo 1. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Son dos fiestas distintas, pero tradicionalmente ellos le montaban en una porque estaban montadas.
Porque el primer día es día de panes sin la Pascua, y luego panes sin levadura, y se mantienen toda la semana en lo que consideran la misma fiesta. Entonces por eso empezaba la celebración de la Pascua con Jesús y tenía que presentarse un pan sin levadura. Y la Biblia nos muestra que la levadura representa el pecado. Y nos muestra que cuando habla de levadura está hablando de pecado. ¿Y quién se presentaba como el pan perfecto sin pecado? Era Jesús. Jesús era el ácimo, Jesús era el pan sin levadura, el que no tenía pecado, y se tenía que presentar en el día en el que se presentaban los panes sin levadura. Jesús. Más gráfico que esto es increíble. Ahora vamos a esto. Lucas 22:19. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se los dio a ellos y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Y le partió, ¿no? Le parte así. Fíjate, le está partiendo su cuerpo. Y dice: estoy entregando este cuerpo por ustedes. Vayan y hagan esto en memoria mía. ¿Cada cuánto quieres volver a repetir esto? Cada vez que puedas. Porque tienes dos opciones: o tomarlo como un ritual, una fiesta anual, o tomarlo verdaderamente como un recordatorio de Jesús, que no es anual, es constante. Hagan esto. Y nosotros vemos en las escrituras, se reunían a partir el pan constantemente, todo el tiempo estaban reuniéndose y partían el pan, compartían la cena del Señor. Ahora, eso con respecto al pan. Salud. Con respecto al vino. ¿Se acuerdan ustedes de las bodas de Canaán? Alguna vez hablamos de esto hace un tiempito. Las bodas de Canaán, el primer milagro de Jesús. Unas bodas en las que probablemente María era la encargada del servicio, del catering, pero también fue invitado Jesús. Jesús fue como invitado con algunos de sus discípulos a esta boda. Las bodas debían durar 7 días y de entrada se les acaba el vino. Juan 2:3 dice: cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: Jesús, se acabó el vino. ¿Qué significa se acabó el vino? Se acabó la fiesta. Se acabó la alegría, se acabó la celebración, ya no hay. El vino siempre estaba asociado justamente con eso, con alegría, con celebración, con abundancia. Y lo que sucedió ese rato es que no había ni alegría, ni abundancia, ni celebración. Se está acabando el vino. El Salmo 104:15 dice: el vino alegra el corazón del hombre. Y ya sabemos todos lo que sucedió. Juan 2:6-10 dice así: había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. ¿Qué son las ceremonias de purificación? Ellos tenían un montón de tinajas, porque todos los judíos que tenían que ir a comer, cada vez que iban a comer, tenían que ir a lavarse los pies y lavarse las manos. Y no por higiene exactamente, sino porque ellos tenían el ritual y dentro de los mandatos de que tenían que librarse de todas las impurezas rituales. Entonces ese era un ritual de purificación externo que ellos hacían. Entonces esas tinajas eran para agua externa, para limpiarse por fuera. ¿Lo tenemos claro? Ritual del antiguo pacto. Esto es un ritual del antiguo pacto, ¿no es cierto? Ok. En cada una de ellas cabían unos 100 litros. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes les llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llevaron al encargado del banquete, dijo Jesús. Así lo hicieron, y el encargado del banquete probó el agua convertida ¿en qué? En vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Entonces ese ritual, esas tinajas que eran para el ritual externo, para la limpieza externa, estaban ahora siendo utilizadas para anunciar un nuevo pacto. Porque el vino es la representación de la sangre de Jesús. El pacto de la ley, que era el pacto antiguo, agua.
Y Jesús dice, ya no quiero el pacto antiguo. Ya no me importa que se limpien por fuera. Hoy lo que quiero es transformación de adentro. Ahora quiero que tengan gozo, que sientan vida y abundancia en su interior. Esa es la razón del primer milagro de Jesús. No era solamente la pachanga, era anunciar el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es un pacto hecho en la sangre de Jesucristo. Esa es la razón por la que existe el vino. Ahora, el sacrificio de Jesús es un sacrificio doloroso. Y esto es medio, a mí me dejó aquí medio, ¿qué pasó? Porque es un sacrificio doloroso representado en el vino que representa gozo. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Cuando estamos nosotros compartiendo la Santa Cena y estamos con el vino, nosotros recordamos la muerte de Jesucristo. Y la muerte de Jesucristo no fue bonita. Fue horrible. Estamos hablando de una crucifixión después de haberle metido una paliza tremenda. Después de que le latigaron y le desgarraron la piel. La sangre no salió por la nariz cuando saben que a veces da mucho sol y sale sangre en la nariz. No fue así. La sangre salió por todas las heridas que le causaron a Jesús a latigazos. Terrible. Tanto que muchas personas dicen que ya prácticamente se quedó sin sangre en el cuerpo, porque el rato en el que le traspasaron con una lanza en el costado para verificar que él esté muerto en la cruz, salió agua con sangre. Ya no solamente sangre, ya casi no tenía sangre en su cuerpo. Eso es triste y es doloroso. Pero levanta la mano. ¿Quién es papá o mamá? Levanta la mano bien levantado para saber que están despiertos. Ok. Si tú eres papá o mamá, sabes que muchas veces dentro de la vida nosotros como padres tenemos que matar cosas nuestras en beneficio de nuestros hijos, ¿sí o no? Sacrificar mucho de nuestro tiempo, de nuestros gustos, de nuestra salud, de nuestro descanso. Sacrificamos lo que sea a favor de nuestros hijos, ¿sí o no? Damos lo que sea. Y esperamos que nuestros hijos entiendan nuestro sacrificio, nuestro sudor y nuestras lágrimas. Y como ejemplo, vivan con sacrificio, dolor y lágrimas. ¿No queremos eso? Queremos que nuestro sacrificio, nuestro dolor, nuestras lágrimas den gozo y vida a nuestros hijos. Eso es lo que queremos. Entonces, cuando nosotros estamos en esto, tenemos que recordar algo. Que el ritual hecho, el acto hecho por Jesús, enviado por el Padre para hacer esto, que fue causa de muerte, de dolor, de lágrimas, de abandono, no son para que nosotros tengamos dolor, lágrimas y abandono. Esto Jesús no lo hizo como ejemplo para que nosotros seamos valientes y vayamos a nuestra cruz todos los días. Que alguna vez oí a algún predicador decir eso. Jesús fue para que tú no vayas. Jesús fue para que tú tengas gozo. Jesús fue para que tú tengas vida. La palabra dice clarísimo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces nosotros debemos entender la magnitud del sacrificio de Jesús al entregar su sangre, pero debemos recibir eso con gozo por dos razones principales. Número uno, porque ese era el propósito. La razón de eso es que nosotros tengamos gozo y vida. Número dos, porque no se quedó en la cruz, porque resucitó. La historia terminó bien. La historia terminó bien. Él no se quedó ahí crucificado sin sangre y nada, no. Él resucitó. Él se levantó. Entonces, si yo me pongo oh, Señor, gracias por el pan. Gracias por el vino, Señor. Esto es lo menos espiritual que puede pasar. Porque el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, si verdaderamente ese Espíritu vive, ¿dónde? Entonces tiene que manifestarse el fruto de ese Espíritu. Gozo, alegría. Esto de aquí es una fuente de alegría. Esto de aquí es testimonio de una victoria que no se quedó en muerte.
Fue resurrección para que tú tengas vida. Amén. Amén. Despiértale al de al lado, por favor. Gloria a Dios. Ahora verán, vamos terminando ya. Vamos terminando, todavía no. Si me pueden poner ya el soaking, buenísimo. Hebreos 9 del 3 al 14. La sangre de machos, cabríos y toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que queden limpias. ¿Dónde? Limpias por fuera, como el agua de los rituales de las bodas de Caná, ¿no es cierto? Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos a Dios, al Dios viviente? Entonces no es limpieza externa. No se trata del ritual de limpieza externa. Se trata de mi transformación interna, de qué es lo que Dios está haciendo verdaderamente conmigo. Ya no es entonces el pan. Cuando se presenta el pan, no son los nutrientes del pan. No es si tiene o no tiene levadura. No es si fue cocinado o no fue cocinado, si fue frito, si fue... No importa eso. Es qué es lo que se queda en mí. Porque si tú coges un pedazo de pan cualquiera, y tú te comes, eso va al estómago. La materia del pan va al estómago y luego ni te digo para dónde porque estamos... Pero ¿qué se queda en ti? No son los nutrientes, el avivamiento del Espíritu en ti, el propósito de Jesús dentro de tu vida, la transformación, como leímos, la transformación de nuestra conciencia, la renovación de nuestro espíritu. Eso es lo que pasa cuando nosotros comemos el pan de vida. ¿Me ayudan con esa parte, por favor? Lindo. Eso ahí, gracias. No, la otra. Eso, gracias ahí. Ok, mira, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. La sangre de Jesús nos da acceso. La ley dice, mira, la vida de toda criatura está en la sangre. La vida de toda criatura está en la sangre. Y en Éxodo 24:8, Moisés tomó la sangre de un cordero, de un becerro en ese entonces, y roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que de acuerdo con estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Él tomó la sangre del animal y les echó encima toditos. Y les di, cuando presentaba la ley, les dijo: este pacto hago con ustedes. Estos mandamientos, estas leyes son rituales, tienen que cumplirlos. Y les echó sangre, ¿dónde? ¿Adentro o afuera? Afuera. Era externo, era ritual. Pero luego, Mateo 26, versículos 27 y 28. Y luego tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciendo: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Agarró la copita y dijo eso. La sangre de los becerros, la sangre ritual, la del antiguo pacto, era limpieza exterior. Y el Señor reemplazó y dijo: no quiero eso. Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que es derramada por ustedes. Esto no es limpieza externa, esto es transformación interna. De tal forma que si tú no estás consciente de qué es lo que está pasando cuando estamos sirviéndonos la Santa Cena, te puedes perder la grandeza de lo que se queda en ti, porque podría pasar por el estómago y irse para otro lado, cuando en realidad esto está entregado para quedarse en ti y ser vida, ser fuente de vida, porque leímos: la vida está en la sangre.
La vida está en la sangre y el Señor entrega su sangre para que nosotros tengamos vida. La sangre de Jesús y el cuerpo de Cristo son la Pascua. Entonces no es un ritual anual, es nuestra forma de vida. Esto es constante, esto es permanente, esto es eterno. Alguna persona me decía en estos días: ¿y no vamos a celebrar la Pascua? Digo, sí, claro que celebramos la Pascua. Hoy, mañana también, sí. Estamos reunidos con amigos, vean, sirvámonos la Pascua. Terminamos todas las semanas, nos servimos aquí. A veces sobra y nos quedamos bajo el árbol, y con los que terminamos los estudios bajo el árbol nos servimos la Pascua del Señor, porque esto es fuente de vida. Este es el sostén. ¿Te acuerdas que no había manera de sostenerse sino solamente con el pan? El pan representaba eso. Él dice: no me importa el pan externo, no me importa el alimento, yo soy el pan. Yo soy tu sustento diario. Yo soy el pan de cada día. Esto es lo que el Señor estableció. Quiero entonces invitarles a pedirles a las personas, por favor, que van a ayudarnos con el reparto de la Santa Cena, que nos ayuden. Repartiendo. Y mientras ellos hacen eso, yo quiero que tengas nuevamente en cuenta esto. Nosotros no estamos para vivir rituales, porque los rituales son totalmente externos, son tradiciones, son limpieza superficial, exterior. El Señor vino para que tú tengas vida, y la vida no proviene de las cremas que te pongas por fuera. La belleza tuya no proviene del... ¿Qué cremas se ponen? Humectantes, ¿y qué más hay? Conciliadores y ni sé qué. ¿Qué más hay? El serum. La belleza y la juventud no provienen del serum. Para eso es el serum. La palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¡Ja! Toma esa. Yo sé que muchos han preguntado desde que entraron aquí: ¿por qué el pastor es tan guapo? Ya entienden por qué. Porque no se trata de lo que tengas afuera, sino de lo que tienes adentro, de a quién tienes adentro. Y algunos tenemos adentro más. Se trata de quién hizo la obra por ti. Amén. Vamos entonces a prepararnos para servirnos la Santa Cena, y para eso tenemos un par de pastores que van a bendecirla.